ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. A veces cuesta entender las decisiones políticas. Sí, bu. O más bien, el problema es nuestro, al tratar de medirlas con un sentido de responsabilidad cívica. Ahí se produce un desajuste y no cuadran las cosas. Algo no huele bien acá. Sobre todo cuando se resuelve buscando la conveniencia particular. O hay razones que son bien poco explicables. Porque como dice por ahí Bombo Fica, sospechosa. Algo así ocurrió con la acusación constitucional que terminó con la salida del juez Sergio Muñoz del Poder Judicial. La votación venía mal de origen, eso sí. Se unió con el caso de Ángela Vivanco, que no tenía nada que ver, no eran comparables. Además, dicho sea de paso, Vivanco ya estaba fuera del Poder Judicial. Así que solo se avanzó para que de algún modo se equilibraran cuotas de poder. Al menos ese es un análisis. El asunto intrigante es por qué el oficialismo accedió a esta votación de 2-1, sabiendo que en el Senado la oposición tenía mayoría. Es como un autogol. Como lavarse las patas con calcetines, no sirve. Otro aspecto que raya en lo picante, hay que decirlo así en realidad, tiene que ver con las abstenciones o la no ejecución de estas. Por ejemplo, Iván Moreira, El que habla, el peor de todos. que fue desaforado por financiamiento ilegal de la política con el voto a favor del ministro Muñoz en su minuto, pudo eventualmente abstenerse, como una señal. Porque claro, inevitablemente su voto es como el del picado, la revancha. Tú eres un periodista de izquierda sesgado. Ni hablar de Francisco Chaguán, que sí se abstuvo en una de las acusaciones pero no en la otra. Siendo que su esposa sigue trabajando en el Poder Judicial, no hay ninguna diferencia allí. Sigue siendo también bestie con Juan Carlos Manríquez, abogado de Ángela Vivanco. Lo curioso es que Chaguán votó en contra de lo que él mismo había anunciado. Además, es que claro, la coherencia no es un valor muy cotizado en el Congreso. ¿Qué más esperáis de los políticos? Estos son Jimena Rincón y Daniel Núñez. Era tremendamente importante que hoy día se diera una señal clara respecto de este hecho. Y yo me alegro de que hayamos tomado esa decisión, más allá de que muchas veces compartimos los fallos del juez Muñoz. No era eso lo que estaba hoy día en tela de juicio. Acá se juzgó al juez Muñoz por sus fallos, se los carmentó para poner a la justicia chilena al servicio de los grandes intereses económicos y amedrentarla. Por eso aquí se violó el Estado de Derecho y por eso, en mi opinión, acá lo que el Senado hace es un acto de corrupción. Es inevitable pensar que acá hubo una pasada de cuentas, porque siendo honestos, nadie o ningún político puede ser tan poco astuto para presentar como PAC dos acusaciones que no tienen nada que ver una con otra, más aún salvando a un magistrado que, entre otras cosas, cambió su versión en varias oportunidades al verse pillado. Y como si fuera poco, cuando la Corte Suprema ya había resuelto en uno de los casos con la expulsión a la luz de los antecedentes de la magistrada Vivanco. Este modo de votar dos temas distintos, amarrados, es quizás una de las cosas más tiradas de las mechas que hemos visto en el Congreso. Y hemos visto un largo historial. Así que, para que se destaque, la competencia es brava. Uno cree que ha visto todo, no hemos visto todo, compañeros. Para el presidente Boric, esta situación es compleja, inexplicable y siento un precedente preocupante. Resulta insólito y a mi juicio inexplicable que la Cámara de Diputados haya decidido dar curso a una acusación constitucional a dos jueces de la Corte Suprema por hechos totalmente distintos en una sola votación. Y respecto al fondo, utilizar las acusaciones constitucionales contra un juez como un medio oblicuo para enjuiciar sus sentencias del pasado o la manera de comprender el derecho por parte de alguno de ellos, sienta un precedente que es muy peligroso. En la Corte Suprema, el Pleno de Ministros analizó por supuesto este tema. Era que no. La señal que recibieron de otro poder del Estado básicamente es que no importa tanto el sustento de las acusaciones, como el interés que podría significar las consecuencias. Esta es la vocera del máximo tribunal del país, Soledad Melo. La Corte Suprema está cohesionada, unida. No puedo negar personalmente que me siento un poco afectada y lo debo reconocer por el conocimiento principalmente de lo que es la trayectoria y el trabajo del ministro Muñoz. Esto no es una opinión del Pleno. Les vuelvo a reiterar, nosotros seguimos trabajando.
como lo hemos hecho siempre, que las situaciones aisladas nosotros las vamos a ir considerando porque pueden haber en un universo de personas, pueden haber situaciones que puedan ir contra la ética o contra un reproche que se pueda hacer disciplinario, y ante ello nosotros siempre hemos actuado y actuaremos, por supuesto, en lo que corresponda, sin perjuicio de decirle a la opinión pública que este Poder Judicial no es corrupto. La ministra fue cauta en sus declaraciones, pero contundente de todos modos. En ADN conversamos con Javier Mora, vicepresidente de la Asociación de Magistrados. Esto nos dijo. Para ser completamente sincero, hay un número de jueces, bastante impactados. La decisión de ayer produjo impacto. Y este es un asunto que nos preocupa porque algunos sí sienten que se afectó la independencia judicial y es una cuestión de la que no podemos desatender. Con esta resolución del Congreso, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco quedaron inhabilitados de ejercer cargos públicos por 5 años. Aunque la señal más jodida es la degradación institucional instalada. La venganza es un plato que se come frío. Una cosa que queda como derivada a futuro es cómo la ciudadanía se protege, nos protegemos, respecto de decisiones discrecionales, de los cuoteos de poder, de transacciones políticas. Desde ya hagámonos responsables del voto. Sí. Porque revisando el nivel de argumentación de parlamentarios y senadores, vale una revisión a conciencia. Luego, otro camino es derechamente tender un nuevo sistema de nombramientos en el Poder Judicial. En esta línea, el gobierno presentó un proyecto que propone la creación de un órgano autónomo, denominado el Consejo de Nombramientos Judiciales, considerando una composición mixta, en su mayoría por jueces y también otras figuras relevantes. La idea es que para los nombramientos, los integrantes de este consejo tengan que elaborar ternas jerarquizadas de posibles candidatos para luego presentárselas al presidente de la República de turno, quien tendrá la potestad de la designación. Este es el ministro de Justicia, Luis Cordero. Lo que hace esta reforma, además de abordar los temas de conflicto de interés en el ámbito judicial, para la profesión en general, para todos los colegios profesionales, pero esto está pensado para la profesión legal, se establecen sanciones que van desde multa hasta 3 años de suspensión y, en segundo lugar, las posibilidades de que los colegios profesionales demanden y denuncien judicialmente a los no afiliados para aplicación de infracciones cuando están vinculados al incumplimiento ético. Este tema es clave porque los coqueteos del caso Hermosilla con magistrados del Poder Judicial no hizo más que revelar una red que poco y nada ayuda a la transparencia, todo lo contrario. Parece ser una injerencia directa en la justicia, como si ya no estuviera lo suficientemente desequilibrada. ¿Casos de corrupción propiamente tal? En materia judicial también pasaron varias cosas. Lo primero es que se reanudó la formalización de cargos en contra de los 5 ex carabineros involucrados en el millonario robo a una sucursal de Brinks. La Fiscalía acusó que inventaron operativos como distracción. Además, se supo que uno de ellos vendía uniformes y accesorios policiales, aunque lo peor es el bajo costo que se les ofreció para sumarse al robo. Una bicoca en comparación al botín. Salieron baratos. Los 5 perlas quedaron en prisión preventiva. Este jueves se conocieron las medidas cautelares para los generales en retiro de Carabineros Mario Rosas, Ricardo Yáñez y Diego Olate. La Fiscalía pidió solo arraigo nacional y firma quincenal. Medidas que son bastante menores considerando que se les imputó el no haber tomado acciones de mando concretas y efectivas para evitar el no respeto de protocolos, de procedimientos que se tradujeron al final en la violación de derechos humanos. Y la justicia declaró culpable al único imputado por el homicidio de la comunicadora del Canal 3 de La Victoria, la marcha del Día del Trabajador del 2022. Marcelo Naranjo arriesga hasta 30 años de cárcel por el crimen de Francisca Sandoval. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, y ahora también en YouTube Podcast.